Seguro que alguna vez lo has sentido. Abres los ojos y nada tiene sentido. Buscas un camino que eres incapaz de encontrar. Estás perdido, no perdido en el sentido literal. Sabes dónde vives, sabes cuál es tu trabajo, sabes cuál es tu rutina, pero aún así, algo dentro de ti siente que no sabe hacia dónde va. Te levantas, trabajas, miras el móvil, ves series, sales algún fin de semana, y aún así hay momentos en los que aparece una pregunta incómoda. ¿Esto es todo? Lo curioso de nuestra época es que nunca hemos tenido tantas oportunidades. Podemos viajar, cambiar de trabajo, aprender cualquier cosa en Internet, hablar con personas de cualquier parte del mundo. En teoría, nunca ha sido tan fácil construir la vida que queremos, y sin embargo, sientes exactamente lo contrario: ansiedad, desorientación, falta de propósito, como si estuvieras avanzando hacia ninguna parte. Y eso plantea una pregunta interesante. Si tenemos más libertad que nunca, ¿por qué te sientes perdido? Nietzsche lo llamó nihilismo, la caída en el sinsentido. Pero su solución fue el Übermensch. No esperes a que la vida te dé un mapa. Conviértete en el cartógrafo. Si el mundo no tiene valores, tú tienes la obligación de crear los tuyos. Albert Camus nos habló del absurdo. La vida no tiene un guión escrito, pero en lugar de rendirte, Camus propone la rebelión. Acepta que en el camino es difícil, pero elígelo tú. En el momento en que decides empujar tu propia piedra, el castigo se convierte en victoria. Finalmente, Marco Aurelio y el estoicismo. Él decía: la felicidad depende de la calidad de tus pensamientos. No puedes controlar el caos del mundo o lo que el algoritmo te lanza, pero sí puedes controlar cómo reaccionas. Sentirte perdido es un privilegio. Los animales no se sienten perdidos, solo existen. Si tú lo sientes, es porque tu conciencia ha despertado y ha rechazado el guión que otros escribieron para ti. Existe un enemigo invisible: el algoritmo. Su negocio no es entretenerte, es mantenerte desorientado. Al sistema no le sirves si tienes un propósito, porque una persona con dirección no consume por ansiedad, ni pierde horas en distracciones vacías. El enemigo quiere tu atención fragmentada. Te bombardea con vidas perfectas para que sientas que la tuya no vale nada. Te vende libertad como la opción de elegir entre 1000 series, cuando la verdadera libertad es tener la voluntad de apagarlas todas. El vacío que sientes es un producto. El sistema te quiere entretenido, porque alguien entretenido jamás se rebela contra su propia mediocridad. Quizá el problema no es que estés perdido. Quizá el problema es que nadie te enseñó a elegir la dirección. Puedes pasar años ocupando tu tiempo sin preguntarte nunca qué es lo que realmente te importa. Y cuando esa pregunta aparece, puede resultar incómoda, pero también puede ser el comienzo de algo nuevo. Porque sentirte perdido no siempre es una señal de fracaso. A veces es una señal de despertar. Encontrar propósito no suele ocurrir de golpe. No es una iluminación repentina. Empieza con preguntas simples. ¿Qué cosas te hacen sentir más vivo? ¿Qué actividades te absorben completamente? ¿Qué tipo de persona te gustaría llegar a ser? Pequeñas decisiones, repetidas cada día, pueden cambiar una vida entera. Aprender algo nuevo, mover el cuerpo, compartir la vida con seres queridos, pasar más tiempo pensando y menos tiempo escapando. Porque el propósito no se encuentra, se construye. Estar perdido no es el final, es el diagnóstico de que necesitas un cambio. El propósito no se encuentra tirado en el suelo, se construye bloque a bloque, decisión a decisión. No busques la gran respuesta. Empieza por recuperar tu atención. Apaga el ruido. Quédate en silencio. La mayoría de la gente muere viviendo la vida de otro.
Tú acabas de darte cuenta de que no sabes dónde vas, y eso te pone por delante del 90% de la población. Hoy no necesitas todas las respuestas. Solo necesitas elegir una dirección y empezar a caminar. Porque el camino no aparece hasta que das el primer paso.